Hola amigos, ¿qué tal? Hoy es un video especial para recordarnos que el misterio existe y que bueno, la ciencia sí que explica y es un saber que colabora a mejorar nuestra calidad de vida en muchos aspectos, pero hay otros en que no ha llegado a dar las explicaciones o la comprensión de ciertos fenómenos que existe todavía margen para el misterio y para la espiritualidad, por supuesto que sí. Incluso los conocimientos de la ciencia hoy por hoy nos están dando justamente para este tema de la mitología celta un nuevo revival, una nueva ilusión, porque la mitología celta, y ahí estamos entrando en el tema del video, es que la ciencia ha descubierto en los últimos años, ya lo ha trabajado desde las décadas del 70 con mucha rigurosidad, tanto botánicos como distintos biólogos, y en agronomía ya es una corriente que se estudia y no se pone en duda. Hablan de lo que es la red micorrícica, es decir, esa red subterránea de contacto entre raíces donde a través de las micorrizas estos hongos benéficos justamente se contactan entre sí y hacen, a través de un intercambio muy complejo de químicos, una especie de chat o de internet de plantas y de árboles de un mismo ecosistema. Es decir, debajo de la tierra comparten información valiosa sobre nutrientes, sobre plagas, depredadores, peligros, cosas que están pasando en ese territorio. Y esto que la ciencia nos está diciendo, ¿saben qué? Era la red sagrada del bosque. Lo que los celtas, durante muchísimos años de tradición oral, de enseñanzas druidas de pueblos nómades que vivían en contacto con la naturaleza, nos habían enseñado. Y a veces hay que volver también a los saberes ancestrales para leer lo nuevo, esa información nueva, científica, etcétera, a la luz de ese saber ancestral. Es decir, lo que los celtas en su mitología planteaban de la red sagrada del bosque, que unía tanto a los habitantes del bosque como a las piedras, como a la tierra, como a las semillas, las plantas, las flores, todo tenía un registro de energía vital y por tanto de vibración y de sentir. Los celtas creían que los árboles y las plantas sienten, piensan, tienen una conciencia vegetal, una inteligencia natural que adelantan a peligros, a estrategias de supervivencia. Bueno, ellos consideraban, los celtas, esto. Y la ciencia nos está diciendo que esto pasa. Entonces, bueno, vamos a pensarlo también, cómo es de fascinante ver la mitología a la luz de nuestros ojos de hoy y entenderla como arquetipos universales, ancestrales, que nos permitan desarrollarnos, llevar nuestro viaje de lo que es espiritual a algo mucho más simple, sencillo y natural, que es el contacto con nosotros mismos a través de la naturaleza, el autoconocimiento y el conocimiento de los demás de una forma natural, sin el ego mediando y sin necesitar grandes templos, ni grandes estructuras, ni grandes cosas para poder hacerlo en nuestra cotidianeidad. Tengamos la vida que tengamos, estemos pasando por el momento que estemos pasando. Esto llegó a nuestra vida para aprender algo, ¿verdad? Para poder transformarlo y para poder evolucionar. Todo va a mejor para nosotros y para el colectivo en el que estamos. Entonces, desde esta visión, los celtas justamente nos hablaban, y los hongos que conectan las raíces de los árboles lo ponían como ejemplo de la conexión total y universal de cada una de nuestras células haciendo este todo que es nuestro cuerpo, ¿verdad? Bueno, lo mismo, cada una de estas plantitas generando algo mayor, que es ese bosque. Cada uno de estos bosques, ríos, seres, piedras, tierra, generando algo mayor, que es el planeta. Cuando despertamos a esto, es que también lo decían los celtas a través de la relación con los árboles y con la naturaleza. Ellos decían que el bosque es el templo y nosotros mismos somos el templo para encontrar lo divino, para encontrar la evolución.
y que en los templos naturales, que es donde los druidas se reunían, el suelo, simplemente la tierra ya era el altar y las raíces, la escritura del mundo. Ellos decían que bajo la tierra existía esa red viva, el corazón de la madre, como la llamaban, y que a través de ella fluía la energía vital de Arwen. Y que hasta una piedra, una flor, todo estaba cargado de energía y tenía energía vital. Y creían firmemente en esto, algo que hoy por hoy nos está diciendo la botánica y la biología, que bueno, que sí, que existe y que pasa. Los celtas no necesitaban entonces de microscopios para comprenderlo, no necesitaron de testear, necesitaron estar conscientes de esa conexión, vivir conscientes, esa conexión natural. Ellos lo sentían. Cuando apoyaban la mano sobre el tronco de un roble y percibían el pulso del árbol, como aseguraban los druidas, lo que estaban era percibiendo una vibración. Ellos creían que los árboles hablaban entre sí en un lenguaje más bien lento, pausado, y que los humanos lo podían oír, pero no interpretar, salvo que hubiesen despertado su ser natural. Ese lenguaje era un lenguaje que no necesitaba de palabras, sino de vibraciones y de intención de comprenderlo, por ejemplo. En este sentido, a esta conciencia Awen, que es el soplo divino, la veían como energía vital, como espíritu, unida no solo al hombre, a la mujer, a los niños, a lo que era la tribu en ese momento, sino también a la piedra, al fuego, al agua, al viento, y de ahí que esta red que los científicos han descubierto que sí, que está conectada, para ellos ya fuese red sagrada miles y miles de años antes de que la ciencia nos lo confirme o nos lo anuncie. Entonces, a este paso, lo que tenemos que comprender algo de lo importante de este mensaje de los celtas, del mensaje ancestral, y que ya nos lo vienen alertando también los científicos, es el cuidado de la naturaleza, porque los celtas en su mitología establecían que el bosque siempre se va a proteger a sí mismo, que si cooperamos en un verdadero orden natural, vamos a poder compenetrarnos con ese bosque que se protege a sí mismo y estar protegidos y también proteger. Pero que si entramos en una dinámica de competencia por ejemplo, los recursos naturales y cosas que el hombre ha tendido a hacer, es desde la ilusión del ego humano. La advertencia es muy clara de los celtas. Podemos llegar a tener una ruptura de nuestro ser natural, una desconexión con la naturaleza, donde ya no conversamos ni dialogamos con estas almas antiguas, sino que las consideramos como recursos a nuestro beneficio y extraemos algo que a futuro, sin duda, ese daño va a ser para nosotros mismos. Esta fue sin duda la enseñanza más fuerte de los celtas y lo que un poco tenemos que recordar. Ahora también tenían una riqueza brutal y esto hace a su gran legado, que algunos lo ven como folclore, pero es un legado espiritual maravilloso, por ejemplo, con los distintos equinoccios y lo que es el ciclo natural, el ciclo de la vida, el pasar por las estaciones, por los elementos, porque era lo que ellos consideraban en esos equinoccios que había un contacto mayor con el más allá, con los seres queridos y con los ancestros que ya no estaban en este plano, y se formaban umbrales donde en esos bosques justamente los árboles eran como los guardianes de estos umbrales y nos protegían, si estaban protegidos como bosque, de malos espíritus. Pero si no estaban protegidos, si estaba todo en desequilibrio y competencia, lo humano y lo natural, el ego, etc., esos umbrales funcionaban casi que sin guardianes y era donde se generaba lo que podía ser el desequilibrio. Las consecuencias del desequilibrio para los druidas en este caso eran muy cuidadosos del equilibrio natural, porque decía que el desequilibrio despertaba la fuerza del fuego ancestral y de una energía que venía como a purificar
para protegerse a sí misma, incluso combatiendo a quien estaba agrediendo ese equilibrio, ¿no? Tenía una visión no del bien y del mal tradicional, como la ve el cristianismo, del pecado, etcétera, sino del desequilibrio. Ellos veían cómo nuestros actos afectan o no el equilibrio natural. Y cuando había un abuso en ese desequilibrio por una de las partes, en este caso, el bosque iba a buscar protegerse a sí mismo y reaccionar. Y vamos a tener los seres humanos una naturaleza que nos combate porque nos ve como si fuéramos una plaga, por ejemplo. Eso es lo que los celtas trataban de decirnos y de hacernos ver al pensar la tierra y todos los ecosistemas como si fueran seres vivos en sí mismos, como un sistema vivo, que de hecho lo son, pero bueno, al darle esta conciencia natural, esta conciencia espiritual también a la naturaleza, abre un abanico muy interesante de qué pasaría, que es lo que un poco está pasando, si rompemos ese equilibrio. También rompemos nuestro equilibrio espiritual y atraemos hacia nosotros cosas que pueden llegar a ser muy trágicas y dolorosas, que vamos a aprender, sí, que vamos a evolucionar a partir de ello, sí, pero bueno, lo que los celtas nos dicen es tratemos de evolucionar y aprender siendo conscientes con el medio natural, para evitarnos también nosotros un castigo de ese propio medio natural. Esa es su mitología y su forma de verlo. Por eso cada ritual celta siempre comenzaba con un gesto de gratitud hacia la tierra, una mano sobre el suelo, una palabra de respeto, un silencio, escuchando el viento, tocando el roble, apreciando la vibración de ese árbol majestuoso. Porque ellos decían que hablar con la tierra era hablar con nosotros mismos. Los científicos que ya han confirmado esto de la red micorrícica, lo que un poco los druidas ya sabían, que la inteligencia no está solo en el cerebro, sino en el tejido que la conecta. Y el conocimiento no va a nacer de la separación, sino de la cooperación. Cuando entendemos que estamos en red, cuando entendemos que hay un conocimiento invisible que nos llena de intuición, que si estamos conscientes podemos llegar a aprender, a intuir y a vivir en ese equilibrio, recordamos lo que los celtas ya nos estaban diciendo miles de años atrás, y es que todo está vivo, todo está unido y todo es sagrado. Espero que les haya gustado, espero que tengan muchas bendiciones y puedan estar conscientes y despiertos también en esta vida, y les deseo lo mejor.